Se suponía que sería una celebración. Mi hermana pequeña, Sara, se acababa de comprometer, y mi madre insistió en que nos reuniéramos todos para una comida familiar apropiada. Lo dijo como si fuéramos una familia normal, como si no hubiéramos estado fingiendo por años. Me puse una camisa limpia abotonada. Llevé una botella de vino que realmente no podía permitirme. Y aparecí a tiempo, tal como siempre hacía. Papá ya estaba a mitad de su segundo bourbon cuando entré. El resto de la familia sonrió rígidamente. Incluso el perro parecía incómodo. La cena fue incómoda de esa manera silenciosa y quirúrgica. Sara sonrió mientras mostraba su anillo. Mi hermano mayor Mason habló sobre su nuevo trabajo en la firma de inversión. Mamá preguntó si todavía estaba haciendo esas cosas de construcción. Asentí. Dije que en realidad acababa de dirigir un equipo que completó una renovación de 2 millones de dólares antes de lo previsto. Incluso salió en el periódico local. Saqué mi teléfono para mostrarles la foto mía con el alcalde. Fue entonces cuando papá soltó una risa. «Oh, Jesús», murmuró, lo bastante alto para que todos lo oyeran. «¿Crees que usar un cinturón de herramientas y blandir un martillo te hace especial?» Se inclinó hacia adelante, con los ojos vidriosos y mezquinos. «Déjame decirte una cosa, Rick. A nadie le importan tus pequeños trabajos secundarios. No eres un éxito. Ni siquiera eres una decepción. Eres solo potencial desperdiciado». Me quedé mirando mi plato. Mamá se removió en su asiento, pero no dijo nada. Mason se aclaró la garganta. Sara miró su teléfono. «¿Sabes de qué me arrepiento?», continuó papá, elevando la voz. «De haberte adoptado. El mayor maldito error que he cometido. Pensé que podía arreglarte. Convertir la basura en algo útil». Entonces escupió. Allí mismo, en la mesa. Me escupió como si fuera suciedad en su zapato. Golpeó mi camisa, lento y cálido, y por un segundo no pude respirar. Mis manos eran puños en mi regazo, no porque quisiera pelear con él, sino porque no confiaba en lo que sucedería si me soltaba. Me levanté. Tomé mis llaves. No dije ni una palabra. Dejé el vino atrás. Tenía 6 años cuando los Wilson me adoptaron. Mis padres biológicos hacía mucho que se habían ido. Padre encarcelado. Madre con sobredosis en un centro de rehabilitación. Reboté por 3 hogares de acogida antes de aterrizar en su sueño suburbano de gran tamaño justo a las afueras de Saint Paul. Desde el exterior, parecía la salvación. Garaje para 2 coches, setos recortados, vecinos educados que saludaban. Por dentro, era una prueba silenciosa que nunca superé del todo. Mi padre adoptivo, Charles, era una figura imponente, literal y figurativamente. 1,83 m, exmilitar, ahora vicepresidente regional en una empresa de logística. Usaba trajes los domingos, leía informes financieros en el desayuno y esperaba obediencia como si fuera aire. Mi madre Anne era más gentil pero pasiva. Todo disculpas y sonrisas suaves que desaparecían cuando él entraba en la habitación. Sus 2 hijos biológicos, Mason y Sara, eran perfectos. Rubios, educados y de alto rendimiento. Parecían niños de catálogo. Yo parecía un desecho de fábrica. Desde el principio, supe que era diferente. No solo por el tono de piel que no coincidía con el suyo, o los álbumes de fotos donde no aparecía hasta la página 20, sino en cómo Charles estrechaba la mano de Mason como a un compañero y despeinaba el cabello de Sara como si fuera de vidrio, y cómo me miraba como a un archivo extraviado en su escritorio. Traía a casa boletas de calificaciones con B+, y me decían que apuntara más alto. Mason obtenía una C, y le daban un batido. Lo intenté. Dios, lo intenté. Me uní al béisbol, aunque lo odiaba. Tomé clases de AP que apenas entendía. Aprendí a cortar el césped justo como a él le gustaba. Rayas diagonales, alternando cada semana. Nunca fue suficiente. A los 13, me atrapó dibujando en el garaje y rompió mi cuaderno de bocetos por la mitad. ¿Quieres malgastar tu vida jugando con crayones?, ladró. Ya no eres uno de esos niños de arte del centro de la ciudad. Ahora eres un Wilson. Actúa como tal. Así que dejé de dibujar. Trabajé. Arreglé bicicletas. Aprendí sobre herramientas. Construí cosas con mis manos porque pensé que tal vez construir cosas me construiría a mí. Pero nada jamás cerró la brecha. Siempre fui solo el niño que rescataron. Una carga disfrazada de buena acción. Un recordatorio constante, al menos para Charles, de que a veces la caridad se vuelve en tu contra. Y nunca me dejó olvidarlo. Vieron las uñas sucias, no el motor que reconstruí. Vieron la grasa en mis jeans, no las horas que pasé aprendiendo el cableado de un Civic 2003 solo para hacerlo funcionar de nuevo sin un mecánico. Compré ese coche a los 17 por 600 de un tipo que lo llamó chatarra con título. Pasé todo un verano arreglándolo en la entrada, a veces hasta las 2 a.m., con una linterna en la boca.
las manos en carne viva. Cuando finalmente rugió a la vida, le pedí a papá que saliera y lo viera. Se paró en el porche, con los brazos cruzados, y dijo: «Espero que no hayas desperdiciado más dinero de lo que vale». Luego volvió a entrar. Así era siempre. Trabajaba en turnos nocturnos en la ferretería. Luego me levantaba a las 6 para ayudar a palear la entrada para que Mason pudiera llegar a su pasantía. Ningún agradecimiento. Ningún reconocimiento. Solo un pasajero. Deberías haberlo hecho anoche de papá. Me gradué de un programa de comercio con honores, especializado en sistemas HVAC. Tenía una oferta de trabajo incluso antes de cruzar el escenario. Nadie vino. No mamá. No Mason. No Charles. Me senté durante la ceremonia viendo a otras familias vitorear mientras aplaudía para mí mismo. Pero seguí adelante. Seguí intentándolo. No estaba tratando de impresionar a extraños. Estaba tratando de importarles a ellos. Cada clavo que clavé, cada hora de horas extras que trabajé, no fue por el cheque de pago, fue por un asiento en esa maldita mesa de la cena, donde alguien finalmente pudiera decir: «Estamos orgullosos de ti». No necesitaba globos ni desfiles. Solo quería dejar de sentirme como un caso de caridad que no había dado un retorno de la inversión. Y aún así, nada. Ni siquiera un asentimiento. Ni siquiera contacto visual. Mis victorias no contaban porque no estaban en el camino que ellos entendían, el que tenía títulos y oficinas y fotos enmarcadas en los sitios web de la compañía. Yo no era su tipo de exitoso. Era útil cuando algo se rompía. Callado cuando necesitaban paz. Invisible cuando querían olvidar que alguna vez me habían traído a su mundo. Me dije a mí mismo que no me importaba, que no necesitaba su aprobación, pero, tarde en la noche, me sorprendía soñando despierto con eso. Solo una vez, escuchando a papá decir: «Ese es mi hijo». Solo una vez, sintiendo que realmente pertenecía al nombre que llevaba. Después de aquella cena, no fui a casa. Conduje hasta que se encendió la luz de la gasolina. Estacioné debajo de una farola parpadeante, y me quedé mirando el parabrisas agrietado de mi coche hasta la mañana. Mi teléfono vibró toda la noche. Mamá, Sara, incluso Mason. No lo decía en serio. Estaba borracho. Solo ven a hablar. Apagué el teléfono. Los bloqueé a todos. No quedaba nada de qué hablar. Me quedé con mi amigo Kyle durante una semana. Me estrellé en su sofá. Apenas hablé. Él no insistió. Solo dejó café en el mostrador y me lanzó el control remoto cuando parecía que lo necesitaba. Al octavo día, encontré un apartamento en el sótano a través de un tipo que conocí en un sitio de trabajo. Olía a disolvente de pintura y tenía una ventana del tamaño de una caja de zapatos, pero era mío. El primer espacio que no venía con condiciones ni expectativas. Empecé a ir a trabajar temprano. Me quedé hasta tarde. Acepté los peores trabajos. Espacios angostos, calderas rotas, unidades de techo bajo la lluvia. Cualquier cosa que me mantuviera en movimiento, cualquier cosa que me cansara demasiado para pensar. La depresión no siempre aparece en lágrimas. A veces es solo silencio. Duchas largas. Textos sin respuesta. Cenas comidas sobre el fregadero con las luces apagadas. Pero en el ruido de mi trabajo, encontré una especie de claridad. El ritmo de las herramientas. Las líneas limpias de una instalación terminada. Sin juicio. Sin elogios a medias o cumplidos indirectos. Solo la satisfacción de un trabajo bien hecho. Mantuve la cabeza baja. Tomé trabajos independientes por mi cuenta. Construí una pequeña reputación por ser confiable, incluso cuando no me sentía como mucho en absoluto. Hubo noches en que me quedé despierto preguntándome si tal vez tuvieran razón. Tal vez yo era solo un error vestido con overoles. Pero entonces, pensaba en ese Civic. La forma en que volvió a la vida bajo mis manos. Nadie creía en ese coche. Tampoco. Excepto yo. Así que me levanté. Seguí adelante. No por ellos. Ya no. Por el niño que solía ser, el que nunca dejó de esperar ganarse un lugar en la mesa, sin darse cuenta de que la mesa había sido manipulada desde el principio. Comenzó con un horno roto. Un vecino en mi edificio no tenía calefacción. Dijo que el propietario no vendría hasta el lunes. Me ofrecí a echar una ojeada. 20 minutos y un interruptor de reinicio después, me entregó $50 y una bandeja de galletas. «Deberías dedicarte a esto», dijo. Esa noche, no pude dormir. Mis dedos teclearon antes de que pudiera convencerme de no hacerlo. Compré un dominio. Hice un logo en Canva y lo llamé FixFast. Al principio fue solo de boca en boca. Vecinos, compañeros de trabajo, amigos de amigos. Recibía mensajes de texto a las 10 p.m. sobre grifos que goteaban o enchufes en cortocircuito. Nunca dije que no. Terminaba mi turno. Agarraba mi juego de herramientas y trabajaba hasta la medianoche. Hice un sitio sencillo donde la gente podía reservar franjas horarias.
Un calendario que se sincronizaba con mi teléfono. Nada elegante. Solo limpio, rápido y fiable. Como quería ser. No se lo conté a mucha gente. No porque me avergonzara, sino porque había aprendido a guardar las cosas que me importaban cerca del pecho. En el momento en que hablaba de mis victorias, alguien intentaba medirlas con una regla que nunca acepté. No estaba interesado en la validación. Quería impulso. En 6 meses, estaba recibiendo reservas regulares los fines de semana. Suficiente para mejorar mis herramientas, comprar una camisa de marca, imprimir tarjetas, registré una LLC, pagué impuestos, construí algo que me pertenecía. En el papel era un trabajo secundario. En realidad, era una rebelión silenciosa. Mi nombre, mi trabajo, a mi manera. A veces me acostaba en la cama después de un turno doble, con las manos doloridas, y miraba el brillo del calendario de citas que se llenaba, sin aplausos, sin discursos, pero se sentía como un propósito, no solo reparar cosas, sino reparar la versión de mí mismo en la que solía creer, la que habían desgastado hasta que pensó que el éxito tenía que parecerse a un traje y una corbata. No estaba tratando de llegar a los titulares, solo quería construir algo sólido, algo que no le importara de dónde venía, cuál era mi promedio de calificaciones, o si mi apellido coincidía con la sangre en mis venas. Solo buen trabajo. Bien hecho. Por alguien que había sido invisible durante el suficiente tiempo. Se suponía que era un trabajo rutinario. Instalar unidades de calefacción temporales en una conferencia tecnológica en el centro. El salón de baile olía a alfombra nueva y dinero de las empresas emergentes. Estaba metido hasta el codo en el cableado detrás de una cortina cuando alguien me tocó el hombro y me dijo: ¿es aquí donde se tienden los cables de la presentación principal? Me di la vuelta, listo para explicar que era HVAC, no AB. Pero me detuve cuando vi a la mujer. Blazer azul marino impecable. Sin etiqueta con el nombre. Ojos tranquilos y claros. No perdido, sino curioso. Me limpié las manos en la camisa. Aquí no hay cables, dije. Solo trato de asegurarme de que nadie se congele bajo esas luces inspiradoras. Ella se rió. No fue forzado. Bien. Odiaría que nuestras ideas tuvieran carámbanos. Terminamos hablando 10 minutos. Le dije que me gustaba la configuración. Diseño limpio y flujo de aire eficiente. Ella preguntó a qué me dedicaba a tiempo completo. Dije que trabajaba en climatización y dirigía un pequeño negocio de reparaciones. Ella se inclinó hacia adelante. Cuéntame más sobre eso. Casi lo descarté. Casi le dije la frase hecha, solo un pequeño trabajo para mantenerme ocupado. Pero algo en su expresión, no lástima, ni cortesía, me hizo detenerme. Así que se lo conté. Sobre FixFast, sobre la app, sobre cómo la había construido para que reservar servicios fuera indoloro, cómo quería hacerla crecer, no en una franquicia, sino como red comunitaria, técnicos locales, examinados y confiables, prioridad al vecindario. Ella escuchó todo el tiempo, sin interrupciones, sin ojos vidriosos. Suena a que estás resolviendo un problema real, dijo. La mayoría de la gente pasa por alto los oficios al pensar en innovación, pero el futuro está construido sobre cosas como esta. Práctico, local y resistente. Me encogí de hombros. La gente usualmente solo quiere que le arreglen el fregadero. Ella sonrió. O sus expectativas. Entonces ella me dio una tarjeta. Elena Marlowe, CEO, Clarion Ventures. La miré parpadeando como si fuera broma. Ella solo dijo: ponte en contacto si quieres hablar de negocios. Luego desapareció en el salón de baile como si no hubiera encendido una cerilla debajo de todo lo que creía posible. Me quedé mirando la tarjeta mucho tiempo antes de guardarla en mi bolsillo. Todavía olía a cobre y paneles de yeso. Todavía tenía suciedad bajo mis uñas. Pero de repente, ya no era solo un tipo arreglando calentadores. Era un tipo con una oportunidad. 3 días después de la conferencia, estaba metido hasta el codo en una unidad de aire averiada, cuando mi teléfono vibró con un número desconocido. Casi lo ignoré. Pensé que era spam, u otra cita perdida con el dentista. Pero algo me hizo contestar. Rick, soy Elena Marlowe. Me sequé el sudor de la frente con el interior de mi muñeca. Oh, hola, hola, suave. He estado pensando en nuestra conversación, dijo. Me gusta el concepto de Fix Fast. Hay algo ahí. ¿Estarías dispuesto a preparar una presentación más formal? Solo una presentación rápida. Tu hoja de ruta. Cualquier tracción que tengas. Claro. Sí. Por supuesto. Genial. Programemos algo la próxima semana. Mi asistente se pondrá en contacto. Estoy deseando que llegue. Colgó antes de que pudiera preguntar qué era siquiera una presentación. Me quedé allí de pie en el ático de alguien, con las herramientas zumbando de fondo,
el corazón latiendo como si me hubieran dejado caer en un juego cuyas reglas no conocía. Esa noche, me quedé mirando una pantalla en blanco de PowerPoint como si me estuviera juzgando. ¿Diapositivas? ¿Hojas de ruta? ¿Proyecciones financieras? Yo era un tipo con una llave inglesa y una aplicación hecha en Squarespace. Empecé a buscar en Google plantillas de presentación para startups y descargué unas 6. Todas parecían pertenecer a alguien con un chaleco de Patagonia y un MBA. Yo no tenía nada de eso. Solo reservas, testimonios, un prototipo a medio terminar y muchos nudillos magullados. Cada vez que intentaba escribir algo con confianza, oía la voz de papá en mi cabeza. Basura. Error. Potencial desperdiciado. Me imaginé a Elena abriendo el archivo y sacudiendo la cabeza. ¿Este tipo? ¿En serio? Casi me eché atrás. Cerré mi portátil 3 veces. Me dije a mí mismo que solo estaba siendo educada, pero entonces pensé en la gente a la que había ayudado. Las familias sin calefacción. La madre soltera cuyo interruptor automático reemplacé gratis. El niño que me acompañó en un trabajo y me preguntó cómo iniciar un negocio. Así que me senté, me crují los nudillos y empecé a escribir. No para impresionarla, sino para recordarme lo que había construido. Sin adornos. Solo pruebas. No todo el mundo tiene una oportunidad como esta. Y si iba a estar en la habitación, me ganaría mi lugar. No dormí la noche anterior. Mi camisa estaba planchada, mis diapositivas ensayadas, mis manos sudorosas. Me presenté 10 minutos antes y me senté en el vestíbulo, sintiéndome como un niño que se había colado en un club privado. Todo era mármol y cristal y silencioso como un susurro. Me sentí como polvo de paneles de yeso solo por estar allí. Elena salió ella misma, sin asistente, ni séquito. Solo un apretón de manos firme y una cálida sonrisa. ¿Estás listo? Ni siquiera cerca, pensé. Sí, dije. Me condujo a una pequeña sala de cristal. No intimidante, solo profesional. Me ofreció café. Rechacé. No quería ponerme nervioso con mis diapositivas como un interno nervioso. Conecté mi laptop y comencé el discurso. La guié a través del modelo FixFast. Programación optimizada. Investigación de contratistas locales. Precios flexibles para vecindarios de bajos ingresos. Mostré gráficos que había hecho en Excel, testimonios de clientes recurrentes, mi tabla de crecimiento mensual garabateada con demasiadas flechas. Ella no habló mucho. Solo asintió, tomando notas. Cuando llegué a la diapositiva final, próximos pasos y opciones de escalamiento, me detuve, sin estar seguro de si debía decir más. Tenía la garganta seca. Mi voz firme me sorprendió incluso a mí. Elena levantó la vista. Veo 100 presentaciones al mes, dijo. La mayoría son ruido. Aplicaciones que intentan resolver problemas que solo existen en oficinas o presentaciones para inversores. Pero esto es real. Es un trabajo feo, pero necesario. Ya has hecho la parte más difícil. Demostrar que funciona. Parpadeé. Me alegro de que lo pienses. Ella se reclinó. Lo que estás construyendo no es solo un negocio. Es una plataforma, infraestructura, y tiene futuro. Me gustaría ayudar. Inversión, tutoría, posiblemente una asociación con una de nuestras ramas de logística. Lo estructuraríamos adecuadamente. Te mantendríamos en control. Me senté allí, atónito. ¿Hablas en serio? No pierdo el tiempo, dijo. La versión de mí de hace un año no habría creído este momento. La versión de hace una semana podría haberlo arruinado con dudas. Pero justo entonces, sentado frente a alguien que me veía, no como caridad, no como riesgo, sino como un constructor, sentí que algo cambiaba. No sonreí, asentí, firme, concentrado. Construyámoslo, dije. La financiación llegó 2 semanas después de la presentación. Nada llamativo, solo lo suficiente para mudarme de los espacios reducidos a una unidad de garaje convertida, que llamé mi primera oficina. Tenía un techo con goteras y olía a pintura vieja, pero era mío. Compré un escritorio usado, una cafetera de segunda mano, y una pizarra blanca que llené de garabatos que significaban más para mí que cualquier cosa que mi familia haya colgado en el refrigerador. Traje a 2 tipos en los que confiaba. Luis, con quien había trabajado en la construcción durante años, y Nia, una desertora universitaria experta en tecnología que había estado trabajando como autónoma en aplicaciones por restos. No tenía títulos para ellos, solo confianza. Trabajábamos 12, a veces 16 horas al día, arreglando errores de backend, actualizando el flujo de reservas, arrastrándonos por sótanos reales, cuando los trabajos se acumulaban más rápido de lo que podíamos manejar. No hablamos de valoraciones, ni de presentaciones de estrategia. Hablamos de herramientas, confiabilidad, y las personas que no podían permitirse esperar 6 días para que se viera un calentador de agua roto. Algunas noches dormía en la oficina.
con una sudadera con capucha como manta, un calentador espacial zumbando en la esquina. Me despertaba con una lista ya en mi cabeza, y me gustaba así, sin distracciones, sin cenas llenas de sonrisas falsas y pullas pasivas. No había hablado con mi familia desde la noche en que papá me escupió, y no planeaba hacerlo. Todavía no, tal vez nunca. Mi bandeja de entrada ya no estaba llena de pagos atrasados y correo basura aleatorio. Ahora tenía ofertas de trabajo, invitaciones a podcasts y de la prensa local. Elena cumplió su palabra. Me conectó con personas que no me menospreciaban al darme la mano. Ella no trató de arreglarme, ni me empaquetó en algo más pulcro. Ella simplemente me dio espacio para crecer. Y por primera vez en mi vida, no huía de algo. Estaba corriendo hacia algo que realmente sentía como mío. Sucedió un martes. Estaba debajo de una casa, arreglando una tubería rota, cuando mi teléfono empezó a zumbar como si estuviera en llamas. Mensajes de texto, llamadas y mensajes perdidos. Al principio pensé que algo iba mal, un pago rechazado, una queja de un cliente. Salí arrastrándome, me limpié la suciedad de la cara y revisé las notificaciones. Tío, estás en LinkedIn, hermano. Ella dijo tu nombre. Elena te mencionó, públicamente. Confundido, abrí el enlace que alguien me había enviado. Era un clip de un panel de liderazgo de startups. Elena hablando en el escenario, serena y tranquila como siempre, respondiendo a una pregunta sobre cómo encontrar fundadores no convencionales. ¿Quieren valor?, dijo ella. ¿Quieren a alguien que entienda los problemas del mundo real? Les daré uno. Rick Wilson. Sin título de la Ivy League, sin ronda de financiación inicial, simplemente construyó su negocio con sudor, habilidad y la pantalla del teléfono agrietada. Así es como se ve la resiliencia. Me quedé allí congelado. Luego presioné reproducir de nuevo, solo para asegurarme de que lo había oído bien. Mi nombre, dicho como si perteneciera a ese lugar, como si tuviera importancia. Al mediodía, el clip estaba por todo mi muro. Llovieron comentarios, algunos de personas con las que había trabajado, otros de quienes no sabía nada en años. Un tipo con el que fui a la escuela secundaria, que nunca me miró siquiera en ese entonces, me envió un mensaje para ponernos al día en algún momento. Un exgerente que una vez me dijo que me faltaba pulimento, envió una nota de felicitación, como si fuéramos amigos de toda la vida. Fue extraño, no fue malo, simplemente surrealista. De repente la gente se dio cuenta. Los clientes que solían regatear ahora querían aparecer en nuestra página de inicio. Los desarrolladores que ignoraban mis correos electrónicos ahora preguntaban si estábamos contratando. La bandeja de entrada que solía ser un cementerio ahora era una lista de espera, y en algún lugar de la avalancha de mensajes vi un nombre que no había visto en meses. Mason. Solo una línea. Vi el clip. Supongo que después de todo hiciste algo de provecho. No respondí. Todavía no. Después de que el clip se volviera semiviral, los mensajes llegaron poco a poco. Primero de Sara. Corto, cauteloso. Estoy orgullosa de ti, Rick. De verdad. Luego Mason. De nuevo. Supongo que después de todo hiciste algo contigo mismo. Como si aún estuviera en duda. Entonces llamó mamá. 2 veces. Dejó un mensaje de voz en la segunda. Su voz era quebradiza, como si hubiera practicado demasiado las palabras antes de presionar grabar. Vimos el video. Tu padre. Está procesando las cosas a su manera. Pero solo quería decir. Siempre supe que tenías algo especial. Estamos felices por ti, cariño. No lo escuché 2 veces. No lo guardé. No hubo ningún mensaje de papá. Solo silencio, del tipo que no estaba vacío, sino pesado. Sabía que él lo había visto. Podía imaginarlo sentado en su estudio, con whisky en mano, viendo el clip con esa mandíbula apretada que le daba cuando las cosas no salían como él quería. El tipo de silencio que no era ignorancia, sino orgullo siendo tragado y ahogado porque no venía de él. No respondía a ninguno de ellos. No porque buscara venganza. Yo solo. No confiaba en ello. Las palabras se sentían demasiado limpias, demasiado convenientes. ¿Dónde estaban cuando me rompía la espalda en los espacios reducidos? ¿Dónde estaban cuando me gradué solo? Arreglé coches en la oscuridad. Dormí en una habitación con tuberías en el techo. No estaba enojado. Solo cansado. Cansado de ser recordado solo cuando alguien más me validaba. Así que dejé los mensajes ahí. Sin leer. Sin responder. Dejar que se preguntaran cómo se sentía el silencio al otro lado. El sobre llegó a través del asistente de Elena. Cartulina gruesa, borde dorado, todo el brillo corporativo al que solía poner los ojos en blanco. Cumbre de líderes futuros del Medio Oeste. Panel de oradores principales. Innovación desde cero. Escaneé la alineación. Nombres que no reconocí. Excepto uno. Charles Wilson.
Patrocinador ejecutivo. Listado debajo del logo de su compañía, la firma de logística donde había pasado 20 años asegurándose de que nadie olvidara lo importante que era. Me quedé mirando el papel durante mucho tiempo. Mi nombre estaba impreso 2 líneas debajo del suyo. Al principio, me reí. Agudo, amargo, involuntario. Por supuesto, la primera vez que estaríamos en la misma habitación de nuevo, sería en extremos opuestos de un escenario. Y por supuesto, ahora que tenía un asiento en la mesa, sería uno que él no podría controlar. Pensé en rechazarlo, en ignorar la invitación y desaparecer de nuevo en la comodidad de la pared de yeso y la cinta adhesiva. Pero parte de mí quería ver su cara. Quería saber si me miraría a los ojos o me miraría a través de mí como siempre lo había hecho. Quería decir algo, incluso si no decía una palabra. Llamé a Elena. ¿Vas a ir?, preguntó, como si ya supiera la respuesta. No lo sé, admití. Ella se quedó callada un momento. A veces la mejor historia que puedes contar, dijo, es presentarte cuando pensaban que nunca lo harías. No me comprometí. Solo colgué y miré por la ventana de mi oficina, observando cómo el viento arrancaba las hojas de los árboles. La invitación se quedó en mi escritorio durante 2 días más. Luego marqué la fecha en el calendario. Y me puse a trabajar. El evento se llevó a cabo en un hotel del centro que olía a alfombra nueva y ansiedad por el networking. Llevaba una camisa negra limpia, vaqueros oscuros y botas que todavía tenían polvo de trabajo en las suelas. Dejar que me vieran exactamente como era. Me senté tras el escenario, repasando mis notas. No un guión, solo puntos clave. Perseverancia, innovación práctica, construyendo algo real, no teórico. No lo escribí para impresionarlos. Lo escribí para el niño que fui, el que se callaba para que nadie le dijera que se fuera. Cuando dijeron mi nombre salí a la luz. La sala estaba llena. Trajes, portátiles, sonrisas fingidas. Podía sentir sus ojos escaneándome. Algunos reconocieron mi nombre del vídeo. Algunos probablemente se preguntaban si solo era un destello viral. No les di tiempo para decidir. Les hablé sobre FixFast. Cómo comenzó con el horno roto de un vecino. Cómo creció de un trabajo secundario a una plataforma. Cómo la confianza, la velocidad y el trabajo práctico aún importaban en un mundo obsesionado con la automatización y el perfeccionamiento. Hablé sobre lo que significa construir algo cuando nadie te entrega el plano. Seguir apareciendo incluso cuando nadie aplaude. No mencioné nombres. No mencioné a mi familia. Pero cuando dije, a veces, las personas más cercanas a ti son las que nunca te ven hasta que alguien más lo hace, sentí que calaba. Desde el escenario, lo vi. Charles. Segunda fila, brazos cruzados, mandíbula tensa en esa familiar línea apretada. No parpadeó. Solo miraba, como si no estuviera seguro de qué estaba mirando. Cuando terminó el panel, la gente se acercó. Apretón de manos. Cumplidos. Preguntas sobre la estrategia de crecimiento. Sonreí. Asentí. Respondí cortésmente. Entonces lo vi caminando hacia mí. Rick, dijo, deteniéndose a pocos metros de distancia. Yo no me había dado cuenta de cuánto habías hecho. Simplemente lo miré. Se movió incómodamente. Tu madre me mostró el clip. Y esto, hoy, es impresionante. Estaba equivocado. Sobre muchas cosas. Dejé que el silencio se instalara allí entre nosotros como una pared. Extendió su mano. La miré. Luego a él. Asentí una vez. Sin sonrisa. Sin apretón de manos. Luego me di la vuelta y me alejé. Solía pensar que el cierre significaba confrontación, que obtendría la última palabra, ganaría la discusión. Finalmente lo haría admitir que estaba equivocado. Todo eso. Pensé que tal vez si decía lo correcto, con el tono correcto, y en el momento correcto, él se desmoronaría un poco. Discúlpate. Di que me amaba. Lo decía en serio, pero al alejarme de él ese día, al oírle intentar transformar la historia en algo más suave, más conveniente, me di cuenta de que no necesitaba nada de eso, porque su aprobación ya no era la moneda con la que vivía. El cierre no es una puerta que se cierra de golpe. Es una puerta frente a la que dejas de estar parado. No lo perdoné. No realmente. El perdón implica una especie de empatía que no estaba segura de deber. Pero tampoco estaba enojada. Ya no. Porque tenía algo que él nunca me dio. Pruebas. No de valía, no de talento, sino de mí misma. Una vida construida con paneles de yeso, cinta adhesiva y largas noches. Un hombre que había recuperado un trabajo, una referencia, una decisión a la vez. No necesitaba cambiar su forma de pensar. Cambié la mía. Algunas noches, todavía oigo su voz. Los comentarios mordaces, el silencio en la mesa, la noche en que me escupió como si fuera algo pegado a su zapato. Pero esos recuerdos ya no tienen peso.
Son sombras en una pared que derribé ladrillo por ladrillo. Lo que construí en su lugar era sólido, real. Tenía un equipo que creía en lo que estábamos haciendo, clientes que confiaban en nosotros, gente que me veía no como la niña adoptada que no encajaba, sino como alguien que aparecía, lo hacía e hizo algo que funcionaba. Y eso fue suficiente. No venganza, no redención, solo liberación. Dejar ir no por su bien, sino por el mío. Porque finalmente entendí algo que me había tomado años aprender. Ser visto por la gente adecuada importa más que ser aceptado por la gente equivocada. Y ninguna disculpa, hablada o silenciosa, podría competir con ese tipo de paz. Un año después, dejamos atrás el garaje. Ahora FixFast funciona desde una estación de bomberos reutilizada en el lado este. Paredes de ladrillo, vigas abiertas, manchas de aceite que no se quitan. Perfecto. Tenemos un equipo de 7 personas. La mayoría no tiene títulos. Algunos tienen antecedentes. Uno estaba durmiendo en su camión cuando lo contraté. Cada uno de ellos sabe lo que se siente al ser pasado por alto. Ese es el requisito de trabajo no oficial. No solo dirijo la compañía, ahora también soy mentora. Hablo en escuelas de oficios, colegios comunitarios, programas de reinserción, no sobre el éxito. Esa palabra está demasiado cargada. Hablo de resiliencia, sobre aparecer, sobre construir valor antes de que nadie te dé permiso para llamarlo así. El mes pasado contraté a un chico llamado Marcus, 17, agudo como el infierno, manos firmes, ojos cansados. Dijo que lo habían rechazado para 5 aprendizajes porque no se entrevistaba bien. El primer día en el sitio, volvió a cablear un interruptor más rápido de lo que pude explicarlo. Le pregunté dónde había aprendido eso. YouTube. Se encogió de hombros. Le pagué el doble de lo que pidió y le di las llaves del armario de suministros. La gente así no está rota. Están enterrados. Y he hecho de mi trabajo el ayudarlos a desenterrar. Ya no solo estamos arreglando cosas. Estamos creando algo que perdure. Un lugar donde tu valor no se mide en pedigrí o pulimento, sino en persistencia. ¿En cuántas veces seguiste adelante cuando renunciar habría sido más fácil? Ese es el tipo de familia que quiero construir, el tipo que se elige mutuamente y sigue eligiendo. Todavía recibo algún mensaje ocasional de mi antigua vida. Mason envió una foto de su nuevo bebé. Mamá envía correos electrónicos en las vacaciones. Respondo cuando me parece correcto. Sin amargura. Solo límites. En cuanto a papá, no he sabido de él desde la cumbre. La última vez que supe, se jubilará pronto. Me pregunto si reescribirá la historia en su cabeza. Le dirá a la gente que siempre supo que lo lograría. Está bien, déjenlo. Porque no estoy aquí para ganar su aprobación. Estoy aquí para construir un mundo donde personas como yo nunca tengan que rogar por ella en primer lugar. Esto no es venganza, es recuperación, y la única persona que define mi valor, ahora y para siempre, soy yo. Esta historia fue intensa, pero esta historia del lado derecho es aún más demente.